dice: cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi Apocalipsis 5, 10, y dice la palabra de Dios, escucha. Hoy vamos iniciando y vamos a ir dándole idea a lo que viene siendo esta enseñanza. Dios quiere hablar, Dios quiere tocar nuestro corazón y queremos nosotros como instrumentos de Dios, pues así poder edificar la vida de otras personas. ¿Con qué? Con nuestro ejemplo, más que con nuestras palabras. Amén. Y eso es importante, dice la palabra de Dios, que nosotros edificamos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bonita, por favor, Apocalipsis 5, 10, y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Ahorita lo van a ver, bonita. Y ¿con qué finalidad? sobre la tierra. Con la finalidad o con el propósito de que gobernemos, de que reinemos. Dice la palabra de Dios que Dios nos constituyó, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces conceptos erróneos han lastimado a la iglesia. Porque cuando llegamos a Dios, no nos queremos acercar a Dios porque hemos escuchado del amigo de un Dios castigador, de un Dios que cumple normas o propósitos sacerdotales. Y de verdad, el Estado mismo ha sido promotor de esta separación del Estado de la iglesia. Y créeme que México está sufriendo las consecuencias, presidentes de la República. El peor error que podemos hacer es quitar la palabra de Dios de la vida de la gente, de la vida del gobierno o de la vida de un país. Pues dice la palabra de Dios que Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. El problema es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nacemos en el Evangelio, recibimos a Jesús, no me constituyen como rey, me constituyen como sacerdote. Me enseñan toda la reglamentatura o el reglamento de una congregación, pero no me enseñan a gobernar, no me enseñan a reinar. Y dice la palabra de Dios que el propósito de Dios es que nosotros seamos bonitas reyes y sacerdotes. Hay una oración propiamente en el libro de Mateo 6:6, no vayas para allá, bonita, en Mateo 6:6 en adelante, donde le piden que Jesús ore y les enseñe a orar. Y no propiamente era un esqueleto o era una estructura de oración, era el anhelo de Jesús. Y Jesús dice: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue diciendo, ¿qué es lo que dice? Venga a nosotros. Entonces el anhelo de Jesús en su oración era que la realidad del cielo gobernara la tierra, que el reino se estableciera. Y Dios estableció su reino para que, conforme vayamos avanzando en el tema del día de hoy. Ahora, regresando otra vez al tema, me quería adelantar poquito, pero dice la palabra de Dios bonita, Apocalipsis 1:6, y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Escucha. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para administrar. Ahora bien, el rey gobierna desde un trono y el sacerdote desde el altar. Son dos posiciones diferentes. El anhelo de la gente es: yo quiero ser como el pastor. Y es posible que Dios no te haya, en su propósito, te haya establecido en el sacerdocio, pero ten la seguridad que Dios te instituyó como rey para que gobernemos con reinado, con el que tú estés gobernando aún tu vida. Dios quiere que tú seas buen administrador, y para ello dice la palabra de Dios bonita. Vamos a entender el propósito. Génesis 1:26, y dice la palabra de Dios, escucha. Amén. Y dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál era el anhelo de Dios? Que el hombre fuera la expresión de Dios en la tierra. Pero el hombre se distrajo y se confundió. Jesús era que la realidad del cielo estuviera en la tierra del príncipe. ¿Con qué finalidad? 28, bonita. ¿Con qué finalidad?
y los bendiga. multipliquen, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla y gobiernen, señoríense sobre la tierra. 5 elementos importantes que el hombre perdió, que el hombre se distrajo. Dios le dijo a Adán: de todo árbol puedes comer, bonita, de todo árbol, pero el árbol del bien y del mal, ciertamente de él no comas, porque el día que tú de él comas vas a experimentar la muerte. Y experimentaron la muerte porque comieron de lo prohibido. Era información de lo bueno y de lo malo. Otra vez, era información de lo bueno y de lo malo. Entonces lo bueno y lo malo no es bueno. Sí es bueno para el sacerdocio, pero no para el reinado. No lo entiendo, no te preocupes. Lo que no entiendas hoy lo vas a entender mañana. Son 2 meses, no puedo aventar toda la información. Es mucha información y vamos a irla digiriendo poco a poquito. Amén. ¿Cómo lo vamos a ir digiriendo? Poco a poquito. Pero le dijo Dios a Adán: no comas de ese árbol, bonita. Y comieron de ese árbol. Ya no voy a justificarme con que fue la mujer la que le dio o fue el hombre el que no le enseñó, pero sí vamos a pasar a lo siguiente, a Génesis 3:9, y dice, porque así dice la palabra de Dios. Escucha. Amén. Cuando le dijo, después de haber experimentado la muerte, después de haber probado del árbol del bien y del mal, después de haber experimentado lo bueno y lo malo, entonces Dios volteó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el diseño? He hecho al hombre en adelante para entender reposo. He estado hablando últimamente mucho con el arquitecto Urrutia y todavía no dijeron bien esto que hoy Dios nos va a revelar, pero ahorita llegamos a ese punto, bonita. Y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás tú? No le estaba diciendo como el perrito: ¿dónde estás? No andaba buscando Dios a Adán como si se estuviera perdido. Le estaba hablando a su identidad. Le estaba diciendo: ¿dónde te distrajiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Me distraje. ¿Por qué te distrajiste? Es que la mujer que tú me diste se empezó a justificar. Pero el punto importante aquí, para no detenerme, es que él se distrajo y perdió el propósito por el cual fue creado. Perdió el diseño. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en Génesis 1:28, que el propósito del hombre desde su creación, es más, desde el 26, es que fueran a imagen y semejanza. ¿Para qué, bonita? Para que lo que hacían en el cielo lo señorearan, gobernaran, estuvieran haciendo gobierno y dominio. Pero ellos se perdieron, y como el teléfono descompuesto, ya después no supieron qué hacer al respecto. Pero dice la palabra de Dios que llegó Cristo y empezó a traer la nueva información del cielo, la información que nosotros necesitábamos. ¿Cuál información? Bonita, Lucas 10:38, 39, 40, 41 y también 42. Y dice, escucha. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Eran 2 mujeres. Una estaba distraída, estaba afanada. Pastor, lo que me trata de decir es que yo no tengo que trabajar. Claro que sí, no te confundas. Pero era un momento preciso donde se tenía que estar escuchando al hacedor de la verdad. Dice la palabra de Dios que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y en ese momento la verdad estaba hablando. Y en este momento la verdad está hablando. Y si la verdad está hablando, nosotros tenemos que entrar
en ese estado de reposo. Hoy estamos en el primer día de la semana, estamos disponiendo nuestros corazones para escuchar el mensaje del cielo. Y si estamos disponiendo los corazones para escuchar el mensaje, eso quiere decir que tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Y si tenemos que estar oyendo la palabra de Dios, yo te pido que todos los que traen celular lo quiten de sus manos. Pero qué bueno que lo guardaste. Escucha, era Marta y María. Marta estaba turbada. ¿Por qué? Por las situaciones, por todo lo que está pasando. Pero había otra mujer que era María. Y María estaba disponiendo su corazón para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escuchando el mensaje que le iba a llenar a su corazón. El mensaje que le iba a dar fortaleza para enfrentar situaciones. Ahora bien, bonita, y aquí esto es importante. María, escucha, María estaba llenando su corazón de información. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le estaba hablando, propiamente no registraba en su mente letras. Cuando alguien te está hablando, lo que tú registras son imágenes. La nueva información que tiene que llegar a tu vida. Tú podrás decir, no entiendo, no te preocupes, con esto ya iniciamos. Bonita, Colosenses 1, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios, escucha. Amén. Y dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios, escucha, dice que nosotros fuimos trasladados. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. ¿De qué fuimos trasladados? De la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Si fuimos trasladados, eso quiere decir que tiene que haber una nueva información que esté llegando a nuestro corazón. Y esa nueva información tiene que ser información del reino. Para ello tenemos que conocer principios de reino. Los reinos que hubo a través de toda la historia no eran más que un ejemplo de lo que es la realidad en el cielo. Solamente hablaban pizcas de cómo es la realidad. De eso estaba hablando. Ahora bien, dice que nosotros fuimos trasladados. Y si nosotros fuimos trasladados, tenemos que suministrarnos con una nueva información. Y esa información tiene que venir especialmente del cielo. Dios preparó, escucha, Dios preparó un instrumento del cielo, un instrumento orgánico, un instrumento de edificación para que esa información pueda llegar a nosotros y esté conectándose con el cielo. Hijo, ¿me traes una silla? Por favor, una silla. 19. Gracias, campeón. Efesios 1, 19. Y dice, porque así dice, y está escrita la palabra de Dios. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sigue diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sigue diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sigue diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice la palabra de Dios que todo sometió bajo los pies de Cristo. Todo, situaciones, problemas, adversidades, aún las acechanzas del enemigo, las sometió bajo sus pies. Y sigue diciendo, bonita, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies.
y puso a la iglesia como autoridad. Y en la iglesia la cabeza es Cristo. Y no puede haber un cuerpo sin cabeza, como no puede haber una cabeza sin cuerpo. El mayor ejemplo de un cuerpo se llama matrimonio. En el matrimonio hay alguien que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El esposo. ¿Y quién es el cuerpo? La esposa. Y Dios estableció este instrumento del cielo, este instrumento orgánico, para que nosotros pudiéramos gobernar aquí en la tierra. Ahora bien, dice que todo lo sometió bajo nuestros pies y nos puso a la iglesia por encima de todo tipo de problemas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Tú te puedes preguntar, pastor, hay muchas situaciones en Puerto Vallarta, también en Bahía de Banderas, y muchas veces no entendemos la posición en la que Dios nos puso después de la resurrección. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras oraciones son para arriba, pidiéndole al Señor que arregle una situación en mi vida o una situación en la ciudad, sin comprender que nosotros como iglesia, Dios nos puso por encima de toda situación. No se entendió por acá, pero no te preocupes. Como iglesia, Dios nos puso por encima de toda situación, porque dijo que todos los problemas están bajo nuestros pies. Pero la iglesia no ha tomado la posición que le corresponde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando para que los enemigos nos pongan a nuestros pies y le estamos pidiendo a Dios clamor, Dios nos está diciendo, pero yo ya puse la iglesia y nosotros somos los representantes del cielo. Miren, pero escuchen, híjole, se me fue un poquito la idea, pero sí, no te preocupes. Amén. Bonita. Hebreos 10:13. Escucha, Hebreos 10:13. Ahorita aterrizo la idea. Hebreos 10:13. Y dice la palabra de Dios, escucha. Amén. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 1:3. Amén. Y dice: y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su... 1:13, perdón. 1:13. Hebreos 1:13. Amén. Y dice, escucha. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice la palabra de Dios en los dos versículos que acabamos de escuchar, que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Y dice que está esperando que los enemigos estén bajo sus pies. Y nosotros, como iglesia, estamos representando el cielo aquí en la tierra. Nosotros no le podemos pedir al Señor que venza a los enemigos, porque cuando nosotros le clamamos que el Señor venza a nuestros enemigos, Él nos va a decir, pero si ustedes son el cuerpo, yo soy la cabeza. Y si los enemigos están bajo nuestros pies, están bajo los pies de la iglesia. Pero nuestra condición no nos deja ver nuestra posición, porque nosotros cuando resucitamos juntamente con Cristo, resucitamos y dice que Él nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para nosotros poder gobernar juntamente con Cristo. Un trono es un área de dominio, es una esfera de influencia. Y dice la palabra de Dios, eso vamos a hablar más adelante, que hay 7 esferas de influencia, 7 donde los hijos de Dios tienen que estar posicionados y gobernando. Pero muchas veces la condición no nos deja ver nuestra posición que Dios nos ha puesto como iglesia. No lo entiendo, pastor. Mira, vamos a tener 2 meses. Hoy solamente son principios básicos de lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos 2 meses. Pero en estos 7 esferas bonitas, que viene siendo la familia, que viene siendo el gobierno, que viene siendo
la cultura, que viene siendo la educación, que viene siendo los medios de información o la internet, que viene siendo la economía y que viene siendo la religión. Lo dije al principio, la familia. Estas son 7 esferas donde los hijos de Dios como iglesia tenemos que estar gobernando. Pero para poder nosotros gobernar tenemos que tener un vocablo aquí que tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón, que se llama iglesia. Y la iglesia la constituimos todos. Y esa iglesia está formada por hijos. Otra vez, esa iglesia está formada por hijos. Y tú eres parte orgánica de la iglesia. Ahora, para que la iglesia pueda funcionar como cuerpo, tenemos que trabajar en familia o organizadamente. No podemos dignamente o operando o funcionando bien. Tiene que estar todo completamente bien. Y si nosotros estamos bien organizados, nosotros vamos a representar el cielo dignamente aquí en la tierra. Gloria a Dios. Definitivamente cada uno de nosotros en este momento estamos posicionados. Si bien todavía no es un proyecto divino por excelencia, Dios creó 4 instituciones que no son generadas de una forma humana natural, sino que fue un proyecto divino desde antes de la fundación del tiempo. La primera, a ti como individuo, el hombre. La segunda, el matrimonio. Esto es una institución gobernada por Dios. La tercera, la familia, que es la consecuencia de la unión de 2 personas de diferente sexo. Y finalmente, la iglesia, el conjunto de personas de influencia. La eclesia es la asamblea de los influyentes. Es la asamblea constituida por los hombres que entienden que la tierra les fue dada para gobernarla. No fue dada para que te enseñoríes de tu esposa. No te dijo el Señor, sé el Señor de tu esposa, mándala, ponla bajo tus pies. No te dijo eso. Amor, ¿para eso me vas a ayudar? Papá, mamá, ¿no te dijo el Señor que te haría Señor para que tú sojuzgues, para que tú señorees sobre los sueños de tus hijos? No son una extensión de tus sueños, son individuos, individuales, para que ellos logren lo que su hacedor, el diseño desde la fundación del tiempo. Ellos tienen un chip, un ADN que perseguir. Tal vez a ti te gustó el sacerdocio, pero a ellos les gusta la política, y está bien. O al contrario, a ti te gustó la política y a ellos les gusta el sacerdocio, también está bien. Dios puso individualidad en lo que Él te ha entregado. La familia es una institución de Dios para que las familias, que son la sociedad, son las bardas de protección de una sociedad. Cuando las familias, cuando el esposo y la esposa están divididos, dice la palabra de Dios, una casa dividida contra sí misma no prevalece, sino que está destinada a perder. Una casa que se divide contra sí mismo. Esto es lo que Cristo hizo. Dijo que todas las cosas las sometió. Él venció con la muerte a la misma muerte. Así dice su palabra. Y que todo lo dio por estrado de tus pies, porque tú eres iglesia. No lo tomes. Iglesia no es un término religioso. Es un término de gobierno. Eclesía es un término griego. Y tú eres la iglesia. La cabeza da la orden y el cuerpo ejecuta lo que la cabeza le ordenó. Lo que Dios te esté poniendo, un nombre de nuestro Dios, es el Dios de los sueños. Y los sueños que Él depositó en tu corazón no se te ocurrieron a ti. Él dio dones para dirigir lo que Él te ha dado. Dice que hay un don que se llama el don de dirigir o de presidir. Si Dios te ha puesto a la cabeza de algo, te da una instrucción y te dice que lo hagas con diligencia. El que tiene el don de dirigir, que lo haga con diligencia. Sé más sagaces que los hijos de tinieblas.
dice, los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz en el trato con sus semejantes. Pero tú eres luz y tienes que alumbrar a las naciones. Y dice su palabra que Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y en la tierra nosotros ejecutamos lo que Dios, el que lo nota le toca. Tú notas que hay un faltante en la sociedad, es porque tu aportación es lo que hará la diferencia en forma unida, en unidad. ¿Por qué tenemos que estar en unidad? Porque la unidad es poder. Cuando un esposo y una esposa se ponen de acuerdo, hay poder. Cuando unos padres se ponen de acuerdo con sus hijos, abraza a tus hijos, hay poder. Una familia unida es una familia poderosa. Un matrimonio unido es un matrimonio de poder. Jesús no mintió diciéndote que tu vida sería miel sobre hojuelas. Dijo que en el mundo hay aflicciones. Allá, cuando das un paso fuera de tu casa, está lleno de problemas. Pero Él dijo, confía, yo ya vencí al mundo. Cuando tú entras en guerra, ¿a quién necesitas? Al aliado más poderoso. ¿Y quién es el aliado más poderoso de tu vida? Para la esposa, el esposo es el mejor aliado. Para el esposo, la esposa es la mejor aliada. Para los padres, sus hijos son la alianza más grande que necesitan. Si la familia está bien, saldremos a conquistar. Los padres apoyaremos los sueños de nuestros hijos. No importa que quieran ser lo que quieran ser. Son individuos. Cuando aprendemos a respetar la obra de Dios, individuo, matrimonio, familia, iglesia, podemos ver a Dios a través de los sueños de locos de nuestros hijos también, de las ocurrencias raras. Amén. Si entendiéramos que como iglesia somos los representantes de Dios en la tierra, la iglesia fue instituida en la resurrección. Dios durmió, y donde el punto donde queremos llegar, que es lo que vamos a estar hablando a través de todos estos 2 meses, es que en estos tronos de influencia, los hijos de Dios tenemos que estar ahí, pero para gobernar, entendiendo los principios del reino. Si contamos de los 7 tronos, solamente un trono se trata de sacerdocio, que es el trono de la religión. Pero hay 6 tronos que donde tú tienes que estar gobernando o estás ya gobernando. Y te los vuelvo a parafrasear. El trono de la familia, que es lo que acaba de hablar mi esposa. El trono de la economía. Tenemos que tener economistas. Tenemos que tener hijos de Dios representando. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos hijos de Dios en estas esferas de influencia, si no estamos hijos de Dios, entonces van a estar hijos del mundo. Y es por eso que la tierra está como está, con patas para arriba. ¿Por qué? Porque la religión, a muchos no nos tocó, pero en 1960, o 1950 y tantos, cuando apareció la televisión, el sistema religioso dijo que esa cajita era del diablo. Y nos alejamos de la televisión, nos alejamos de la música, nos alejamos del cine. Los hijos de Dios se alejaron por el sistema religioso y otras gentes tomaron dominio. Tuvieron que pasar muchos años para que los hijos de Dios empezaran a hacer películas cristianas, canciones cristianas. Todavía hay sistemas religiosos que la música del rap cristiano piensan que es del diablo, sin entender que somos los hijos de Dios los que tenemos que estar creando música. ¿Por qué? Porque si la cabeza es la que pone las ideas, los dones, el cuerpo es el que tiene que llevar a cabo todo lo que la cabeza está soñando y pensando. Familias, gobierno, educación, cultura, deportes, ya lo dije, ciencia, por ahí me falta uno, y religión, medios de comunicación. Eso nos da a entender que son 6 donde tú tienes que estar gobernando. Cuando entendemos principios de reino,
Cuando entendemos principios de reino, entendemos que no hay magnificencia más grande para un rey que extender su reino. Y si Dios estableció el reino en cada uno de nosotros, el reino es la operatividad del rey. Y si tú eres un rey, tienes una circunferencia de reinado, y lo más sensato es que tu reino lo sigas extendiendo en el área que tú te estás desarrollando. Yo no soy empresario, pero eres padre de familia. Eso quiere decir que sí estás en un trono de influencia. Yo no soy de padre de familia, pero estás trabajando en una empresa. Eso quiere decir que sí estás en un trono de influencia. Si le buscamos, todos representamos o todos somos parte de un trono de influencia. Y Dios quiere que en cada trono de influencia nosotros, válgame la redundancia, seamos de influencia, porque nosotros estamos expresando a Cristo. Donde nos paremos, donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque si comprendemos principios de reino, todo, donde la planta de nuestros pies pisaren, es posesión del reino. El sistema religioso dijo, es más, separó al mundo del reino, inventó una palabra que se llama secular, que es una palabra que no es bíblica, y nos separó sin entender que los hijos de Dios están para gobernar y para conquistar. Nosotros no tenemos que alejarnos del mundo, nosotros tenemos que conquistar al mundo. Nosotros tenemos que seguir extendiendo el reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir llevando el reino de Dios a toda criatura. Todos lados tienen que saber del reino. Es la asignatura que Dios ha establecido en tu vida, y eso es lo que nosotros tenemos que estar funcionando. Te comentaba, de 7 tronos, solamente un trono es el religioso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar representando al reino en 6 tronos más, donde tú tienes que estar influyendo, tú tienes que estar expresando a Cristo, porque tú eres de influencia. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y podemos adorar. Es lo que está tocando Dani atrás con el piano. Donde el Espíritu de Dios está el ámbito del rey. Y el deseo del rey es gobernar, defendiendo lo que tiene. Pero eso no lo es todo. Un rey no solamente defiende lo que Dios le dio. El deseo de un rey es extender su reino. El deseo de un rey es conquistar. Si el rey se conformara solamente con proteger lo que tiene, solamente con mi familia, Señor, regrésame mi familia, dame mi familia, eso es una buena petición, pero mejor es, Señor, en tu simiente, Génesis 12:2, serán benditas todas las familias de la tierra. El deseo de un rey que gobierna con buena dirección, con buena guianza, con buena provisión, es seguir extendiendo su reino. No te conformes con la vida de tu familia bien, y que el mundo ruede y que se mueran los feos. El deseo de un rey es conquistar la tierra para su Señor. Él es el general del ejército y nosotros, soldados de Jesucristo, para entregarle ese día que nos llame a su presencia, decirle: Señor, no solamente conquistamos nuestra familia, sino esto es Bahía para ti. Bahía es para ti. Bahía es para ti, Señor. Nada de paraíso gay ni que nada. Esta es la tierra que heredan mis hijos y mis nietos. Esta es la tierra que tú nos diste para conquistar, para nuestro Dios, para nuestro Padre, para el único que merece toda la alabanza, para el único que dio su vida por ti, por mí, por mi familia, y el que no se conforma. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y podemos adorarle, porque Dios tiene todo, pero no puede arrancarte gratitud y adoración si no produjo eso en ti.
¿Qué te parece si lo adoramos? Ponte de pie. Ponte de pie. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Una vez más, dile. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Escucha bien. Posiblemente llegases a los pies de Cristo y tú buscas de Dios para una necesidad, y no es malo. Créemelo que el cielo te va a suministrar esa necesidad, pero Dios no está viendo tu necesidad. Dios está viendo el potencial para su propósito. Tu necesidad va a ser añadida, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es expresar a Cristo. Es el propósito eterno. Es desde antes de la fundación de los tiempos. Él había visto en ti cómo expresarás a Cristo en todas las áreas de influencia, en todas las esferas o en todos los tronos. Pero para ello primero tengo que conocerlo. Síguele. Y créemelo, todas las murallas van a caer cuando tú entiendas quién eres. Eres la iglesia. Los problemas están bajo tus pies. Todo está bajo tus pies. Y la iglesia está por encima. La iglesia está por arriba. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está para gobernar. Y tú eres parte de la iglesia. Vamos. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, destruyó, libre me hizo. En Cristo soy libre, no hay más. Otra vez vamos, dile. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre. Última vez, dile. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y podemos adorarle. Y te adoraremos en cada trono de influencia que nos diste, Señor. Te adoraremos con todo lo que somos y te adoraremos con todo lo que tenemos. Porque igualmente que un matrimonio
que tiene finanzas saludables, puede lograr grandes cosas para sus hijos. De la misma manera, cuando una iglesia aprende a hacer, todo puede ser suplido, toda necesidad de la casa puede ser suplida. No puedo amar a mi esposo sin darle honra. No puede amar el esposo a la esposa si esconde su cartera de su esposa. No puedo decir que amo a mis hijos si no me importan sus necesidades. No puedo decir que soy parte de la iglesia si escondo lo que Dios ha puesto en mis manos. Hay gratitud en esta casa. Esa es la palabra que define esta casa. Todo lo hacemos por gratitud. El Señor no nos debe nada. El Señor no te debe nada. Nos pagó por anticipado. Todo lo hacemos porque somos una iglesia generosa y agradecida. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza